Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en esta edición número 500, que comenzó siendo Abrí la Biblia y que ahora se empezó a llamar desde este año Abrí toda la Biblia, con más pretensión de abarcar lo más que pudiéramos, sobre todo porque fue pasando el tiempo. Hacer una mención al comienzo, que fue en ese momento que se venía una cuarentena por causa del COVID y los pastores pensaron en abrir un canal de YouTube, que fue una maravilla, que creo que recién ahora vamos teniendo más conciencia de todas las posibilidades que ha tenido, que tiene y que tendrá. En ese momento, el pastor Sebastián me dijo, vamos a empezar con programas durante todo el día, 12 horas del día, y si querés tener algo de la Biblia, no sé, pensá cómo, le dije, abrí la Biblia, pensando que fuera, me dijo, por 10 días, ¿sí? Bueno, llegamos a 500 programas y todo el sentimiento es de dar gracias a Dios porque este programa no es personal, no es de ninguna persona, sino que es un programa en el cual la Biblia es la reina del programa y lo único que se desea o lo que principalmente se desea es que lleguemos todos a ser lectores apasionados de la Biblia y lectores cada vez mejores y más profundos, y por eso trabajamos en tantos temas, libros, personajes, siguiendo la palabra a lo largo de todo el desarrollo. Bueno, un montón de cosas que Dios nos ha permitido en 500 emisiones. Pero eso no era para tenerlo para mí sola, sino está acá poniendo la cara el técnico que puso el cuerpo, los aparatos y todo desde septiembre de 2020. Había estado Leo Dobrito primero y luego desde septiembre del 2020 hasta ahora Darío Pereira, bienvenido acá de Cuerpo Entero, nos va a acompañar hoy porque queremos tener una charla sobre la Biblia, homenajear a la Biblia en este día, una charla con lo que son nuestras experiencias y con estos 3 invitados especialísimos. La señora Ana Inés Guzmán de Adonis, su esposo, el señor Luis Adonis, y acá no voy a decir representando a los jóvenes, pero un joven, Federico Toraza. Federico es conocido porque él es uno de los youtubers de la iglesia. Los otros 2 son conocidos porque casi todos los domingos en distintas funciones están corriendo en la parte técnica, cubriendo. Entiendo que Luis, ¿sos el jefe de los técnicos de la programación de la iglesia? Colaboro en la coordinación, digamos, porque así es más lindo. Colaboro en la coordinación de todos los chicos y chicas que sirven en el área técnica. Ajá, pero sos el que se te ve más corriendo para solucionar los problemas que hay por ahí. Porque hace mucho aprendí a hacer como si hiciera algo. Entonces la gente cree que hago algo. Bien, sí, ya lo vemos. Bueno, Ana Inés, yo quisiera que nos cuentes, porque te vamos a pedir primero que nos des un poco una charla acerca de cómo se formó la Biblia, de todo lo que significa la vida que creemos que Dios guió hasta poder tener un libro, ¿no? Y tengo una Biblia diferente acá. Un libro y poder leerlo nosotros. Contanos cuáles son tus estudios. Bueno, hice el bachillerato superior en Biblia, en el IVA, y terminé en el 99. O sea, hice primaria, secundaria, todas esas cosas. Y bachillerato superior en Biblia. Y bueno, y otras cosas que fui estudiando en la vida, pero digamos que esa es la carrera. Y ahora estoy haciendo la maestría en teología y me queda una materia para terminar. Y después la tesis. Lleva tiempo. Así que bueno, es eso. ¿Y el doctorado ya? ¿Cerca el doctorado? No, primero la maestría, la tesis y después el doctorado. Sí, bien. Vamos viendo cómo va la vida.
Bien, fantástico. Ahora, ¿cómo era el primer título? Yo hice una carrera que fue, estuvo poco tiempo. En vez del bachillerato en teología, era el bachillerato superior en Biblia. En Biblia. Más dedicada a idiomas y libros y literatura bíblica, y un poquito menos en teología. O sea, algunas materias cambiaban. Pero después, como no había nadie para cursarlas, la cerraron. Mira. Así que quedó solo el bachiller en Biblia. Ojo que yo también estudié un bachillerato con orientación pastoral, pero llegué hasta Bach. Llegué un poquito menos de lo que debía llegar, pero estudié, tengo varias materias adentro también. Muy bien, seminarista, fuiste seminarista, bien. Sí. Bueno, iba muy entonces... bien, tenía muy buenas notas, Ajá. Eso sí. Bien, bien, buenísimo. Siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo como para seguir y para continuar en ese camino. Bueno, Ana, ¿nos querés saber qué nos querés contar de cómo se formó la Biblia? Bueno, la Biblia empieza con tradición oral, o sea, no es que estaba todo escrito del vamos, sino que por eso Dios les dice que la memoricen, que se las cuenten a sus hijos, después, bueno, las repetían y eran muy cuidadosos en esa memorización en lo que decían porque no lo tenían escrito. Era lo que se llama tradición oral. Los padres les contaban a los hijos, lo contaban muchas veces, tenían muchos rituales, tenían cantos para que esa memorización fuera más fácil, bueno, como es la Pascua, distintas, lo más destacado de la Pascua, y ahí sí tenían como cantos y rituales bien específicos para poder recordarlos. Después de eso, hubieron distintas escuelas que escribieron esta tradición oral, las historias, todo lo que tenemos escrito lo escribieron. Hay 4 escuelas y ellos escribieron todo eso. Y mucho más adelante, casi en la época en la que son deportados, ahí viene un gran compilador, que es otra escuela de compiladores, y empiezan a juntar los documentos que tenían. Y entonces con eso arman la Biblia que tenían los judíos, digamos. La Torá, que son los primeros 5 libros, y el resto de los libros. Lo que es nuestro Antiguo Testamento, que era la Biblia de ellos. Y bueno, entonces ahí ya tenían todo escrito, ¿no? En los rollos. Cuando Jesús arranca, pide un rollo y lee Isaías y lo lee de ahí del rollo. Y después, bueno, viene Jesús, tienen toda esta situación sorprendente, todo este renovar. Y bueno, Jesús cumple toda esta promesa mesiánica, la expectativa, la esperanza que habían perdido porque habían estado en cautiverio. Antes de eso habían sido oprimidos por sus propios compañeros israelitas, entonces venían de mal en mal, y por eso los profetas empiezan a decir, no, pero va a haber una esperanza, hay una expectativa, viene un Mesías. Bueno, viene Jesús y cumple toda esta expectativa, toda esta esperanza. Y ahí empiezan a escribir esta historia de nuevo, o sea, empiezan a contarse, qué sé yo, escriben y le mandan a las iglesias, le cuentan lo que pasó, porque también lo querían registrar. Lucas lo dice más clarito, ¿no? Y después de eso, bueno, Pablo también escribe, y bueno, y otros, ¿no? Santiago, todos escriben a las iglesias, dan consejos, cómo interpretar las enseñanzas de Jesús, y entonces tienen como muchos manuscritos. Tienen todo lo que eran las escrituras de los judíos, que es nuestro Antiguo Testamento, y después tienen todos estos manuscritos que creen que son de inspiración. Y más o menos en el siglo II se juntan en un concilio y dicen, bueno, digamos, ¿cuáles son nuestros escritos inspiracionales? Que es lo que se llama el canon. Entonces, bueno, dicen, bueno, la Biblia de los judíos va, el antiguo va, listo. Ahí tenemos un grupo de escritos que van. Y después empiezan a elegir y a votar y decir, bueno, Mateo, Marcos, bueno, este va, los de Pablo seguro, este también, este no, esto, bueno, votan, o sea, es una convención, el canon es un acuerdo. Votan y dicen, bueno, la Biblia es de acá a acá, de Génesis a Apocalipsis, y esto es lo que va. Y deciden que esa es la Biblia, y los tenían como manuscritos, ¿no? Todos juntos, y no, igual, no, más adelante, no había muchos manuscritos súper originales, o sea, eran copias, porque tenían, bueno, por eso Pablo le escribe a los Efesios, entonces, bueno, no querían tener más copias, como nosotros hacemos fotocopias, ellos los copiaban, y entonces tenían esos manuscritos. Y mucho más adelante
Bueno, si tenía más adelante, Casidora Reina la traduce. Y hace esta traducción, que es la Biblia que tenemos todos de referencia, que es la Reina Valera. Y bueno, y después, bastante más adelante, hay otras traducciones, que son las traducciones más modernas, donde se hace uso de conceptos de lingüística moderna, más contemporáneas, que la lingüística surge más o menos así con fuerza en 1950. Entonces ahí se entiende que hay un montón de palabras, de usos, de cuestiones idiomáticas y de cuestiones históricas, y se van. Por eso las traducciones también tienen diferencias, porque usan distintas regentes para traducir. Bueno, y así es como tenemos tantas Biblias, y ahora encima las tenemos todas online. Todas. Bueno, yo uso mucho Bible Gateway, y ahí tienen las Biblias también en griego, en hebreo. Cuando uno necesita algo puede encontrar ahí, copiar, pegar, y está bárbaro. Y también puedes comparar versiones, que eso, nosotros en nuestra época de seminario fotocopiábamos, porque teníamos que hacer estudios comparados. Por ejemplo, en Deuteronomio fotocopiábamos y pegábamos una versión al lado de la otra en una hoja paisada, y ahí hacíamos todos los estudios. Ahora está listo, todo en internet. Así que perdón, por lo que comentaba Ana, circulaban en ese tiempo muchos tipos de escritos. Entonces, es que ahí encuentran la necesidad de decir, bueno, ¿y qué es lo que nos representa? ¿En qué creemos que es palabra de Dios? Y en esta convención donde muchos asistentes de las distintas iglesias locales van decidiendo, es que determinan este canon. Ahora, sí, interesante también es entender que habían otros escritos que no entraron en el canon, es decir, no se consideran palabra inspirada por Dios, pero que sin embargo podemos encontrar mucho valor histórico, cultural, social, cómo vivían, qué tradiciones tenían, ¿sí? Por ejemplo, en ese tiempo, en literatura griega o de otros pueblos que estaban ahí en el Medio Oriente, el tipo de escritura, el tipo de consejos, de lo que se escribía. Recuerdo, pues, tuve que leer hace poco Herodoto, y era el libro de los proverbios, era sabiduría, digo, toda la escritura que estaba en ese tiempo rodeando ahí todo Medio Oriente, el tipo de escritura era similar, los consejos eran similares, y esto también le da valor a lo que tenemos como Biblia ante determinados ataques, pero eso, quién lo escribió, cómo se hizo, qué sé yo. Bueno, si lo ponemos en un contexto sociocultural, en un contexto histórico, nos damos cuenta que ese mismo modo de escribir es el que usaban todos. Así que nos va situando la Biblia. Y también podemos aprender de costumbres y cosas que quizás en la Biblia no nos dice, pero en los otros libros históricos como son estos, lo podemos encontrar. Y una cosita más de lo que decía ella, de la tradición oral. Se usaba mucho. ¿Cuál era el modo de que recuerden la Biblia? De hecho, en la Biblia tenemos varias recomendaciones. Recuerda esto, recuerda, escucha, repite. Bueno, usaban las canciones. Había mucho de canciones y cantaban la Biblia. Y mucha teología, muchísima, llegó hasta nosotros a través de las canciones. No recuerdo cuál de los reformadores fue, no sé si fue Lutero, Calvino, uno por ahí, que agarraron una canción de la época, de las tabernas, súper popular, agarró una de esas canciones y le puso letra cristiana y es un gran himno. Es como si hoy, no sé, una canción de Cancha o de Los Auténticos Decadentes, por decir algo bien popular, le cambiaban la letra y entonces de ese modo la gente recordaba, era pegar como el Despacito, vieron que hace unos años salió el Despacito y que bueno, de este modo es que la teología fue pasando de generación en generación y llegó hasta nosotros, y ahí es donde después se escribe el canon y conceptos teológicos que siguen estando. Claro, porque el objetivo que tenían era que recuerden, no eran por ahí eran menos conservadores que nosotros, que no nació claro, eran menos puristas que nosotros, que no, si no es una canción que arrancó en la iglesia, mejor no, ellos no, querían que se acordaran
de las enseñanzas, porque ellos habían estado en Egipto, habían perdido todo, entonces no querían eso, querían que se acordaran de las enseñanzas. Entonces, ¿cómo? Medio que no les importaba que se acordaran, que eso era lo importante. Lo mismo Lutero, ¿no? Y cuando cantaban este himno, ya después, en lugar de chocar los vasos de cerveza, chocaban Biblias. Y recordaban. Bueno, a A ver, mí me parece hagamos parecido, Silvia, preguntas, ¿eh? perdón, Preguntas. sí, le iba a decir a los chicos que me ha pasado a mí escuchar una canción en la iglesia con un linda que me impacta y digo, uy, qué linda la letra de esta canción. Y en determinado momento leo la Biblia y me doy cuenta que esa canción en su letra está escrita textualmente como las palabras que dicen. Y ahora caigo que eso que dice Luis es cierto, la manera de que la gente tenga recuerdos de textos bíblicos, traduciéndolo a canciones, me pasa a mí en el día a día, hoy mismo. Claro. Sí, tal cual. Perdón, Darío, sí. No, dale, No sé. seguimos. Perdón, Darío, es recontra interesante lo que decís. Nosotros tenemos una memoria, ¿sí? Que se llama dependencia de estado. Es que de acuerdo al estado que estás, es que recordás otra cosa, volvés a un momento, qué sé yo. Y es interesante esto porque la palabra te lleva a ese momento, ¿sí? Digo, empezás a cantar una canción en la iglesia con determinado clima, ¿sí? Una canción de fe, supongamos, que te hace bien, que te hizo sentir algo. Y después cuando lees la Biblia o te volvés a acercar al texto, volvés a ese momento, ¿sí? Y ahí es donde, y yo lo considero también desde la educación. En la educación formal, escuché por ahí el concepto, me gustó y yo entiendo que va por ahí. Cuando hay un conocimiento que te atraviesa las emociones, el conocimiento queda. Entonces, cuando volvés a acercarte a la Biblia y recordás ese momento, porque solo te va a llevar a la canción, te va a llevar a ese momento donde disfrutaste, donde lo viviste, bueno, ahí son conocimientos que se van haciendo parte de tu personalidad. Eso te va generando una rutina, te va generando algo que ya empezás a pensar así. Digo, bueno, me estoy metiendo un poco de música o de cuestión cúltica, pero digo, eso es lo que empieza a formar en vos un carácter distinto, entonces empezás a actuar de ese modo. No me va a ganar la ansiedad esta vez, porque sé que, y entonces vas reforzando, ¿sí? La vida y de ese modo vamos viendo transformaciones, vamos siendo transformados. Y de hecho yo lo relaciono mucho con la pasión con la que la cantaba, me acuerdo, porque cada vez que yo recuerdo esta frase me acuerdo de Miriam, que era la que la cantaba, y la estaba cantando con una pasión, y la frase, y todavía te alabaré, y toda la canción hacía referencia a eso. Entonces cada vez que yo leo el pasaje bíblico, no solo lo leo, sino que también recuerdo esa pasión y esa fuerza y esa convicción con la que todavía te alabaré. Entonces es como que te refuerza en la canción las enseñanzas bíblicas, ¿no? Bien. Por eso es tan importante el ambiente que tenemos en los cultos, ¿no? Que tenemos el momento de alabanza, adoración a nivel grupal, comunitario, y ese ambiente es importante porque ahí estamos recibiendo a través de las canciones, a través de los mensajes, estamos recibiendo palabra de Dios, esa palabra nos interpela y nos transforma positivamente. Primero, o sea, la recibimos y somos transformados en forma individual, pero también somos transformados en forma comunitaria. Por eso es importante que nos llevemos bien los que trabajamos juntos ahí en la iglesia, es importante estar en una buena onda todos, porque eso nos hace bien a todos. En la vida práctica de la fe, ¿no? Ahora, pensando en todo lo que hablaste del comienzo, ¿no? Y muchas de las cosas que estamos diciendo me hace pensar en que el Espíritu Santo ha trabajado con todo eso, con toda esa historia, con todas esas distintos medios, como para que nos pudiera llegar después el libro donde estaba no todo lo que pasó, ni lo que se dijo, ni lo que predicó,
en muchos de los programas yo digo, hubiéramos querido saber qué pasó después con esto, cuando Pedro habló, y no está todo, pero lo que está nos sirve para entender, bueno, básicamente la obra de Dios y también cómo se desarrollaron todas las historias. Ahora, ustedes hacen énfasis en todo lo que tiene que ver con lo humano. Yo estoy pensando a veces en los detractores de la Biblia, quién la escribió y cómo se sabe, y hay mezcla, hay partes que están repetidas, que están contadas en los primeros libros y después aparece otro que lo cuenta parecido y que agregan otras cosas, etcétera, etcétera. Moisés no lo escribió todo, entonces, no fue posible que escribiera todo el Pentateuco. Pero a veces hay algunos enfoques como que eso era lo más importante, ¿no? Pero creo que son detractores. Y también es ignorancia de no poder imaginar desde nuestro tiempo, con todas las posibilidades que hay para armar un libro, a lo que significó todos esos pasos, todos esos momentos, todos esos rollitos, hasta poder llegar a armar la Biblia, ¿no? Vos me decías el otro día, Ana, que no hay ningún manuscrito, o hay alguno de lo que podemos decir es el primero. No, hay como un cuadradito así chiquitito, es un papiro de Marcos, que se cree que es de Marcos porque coinciden, es como un pedacito así de rompecabezas y coinciden las palabras de Marcos en griego, ¿no? Pero después no hay manuscritos originales, son todas copias de copias, pero hay manuscritos muy cercanos a los originales que se escribieron y esos son muy fidedignos. Y esto es lo que nos contó un profesor alguna vez en el seminario, que los escritos griegos tradicionales que se usan hoy en día para filosofía, que son el sustento de toda la educación, no tienen manuscritos tan cercanos ni tan fidedignos como los de la Biblia. Entonces, el documento, más allá de que uno pueda creer o no que es palabra inspirada por Dios, puedes no creer que sea palabra inspirada por Dios, pero el conjunto de documentos más fidedignos de la historia de la humanidad es la Biblia. No hace falta que creas, si crees o no, si tenés fe en que es inspirada por Dios o no, no importa eso, pero a lo concreto, el conjunto de manuscritos más fidedignos es la Biblia. Después, están los escritos de Platón, de todos los griegos, no tienen manuscritos, claro, tienen más distancia respecto de cuándo fueron escritos. Son todas copias, ¿no? Sí. Igual eran valiosos porque era un trabajo ser copistas. Copiaban y era un trabajo re importante. No era cualquier cosa. Y volviendo a lo que vos recién decías del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el misionero que tenemos hoy. Es el que guía a la iglesia, el que acompaña. Miguel Bonino y todos los teólogos de los 70, que fueron épocas muy difíciles, dicen, la iglesia se vuelca en oración al Espíritu, o sea, estudia la Biblia, se vuelca en oración al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía en el trabajo de misión, con el ejemplo de Jesús de Nazaret, en el resto de la vida. Entonces, el misionero contemporáneo es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en la iglesia, hago iluminación, y estoy ahí, percibo el ambiente, y yo sé que es el Espíritu Santo el que me mueve y me dice, acá va este color, aunque parezca una cosa muy simple, y para acompañar ese momento. Por ahí es un momento de adoración, que la iglesia está toda volcada en adoración, y yo siento que va un color dorado para acompañar ese momento, y va, y entonces colaboramos todos a esta actividad cúltica, y el Espíritu Santo es el que nos guía. Qué lindo eso uno no se lo imagina, ¿ves? Uno está participando y no se da cuenta la cantidad de cosas que puedan estar pasando como esa, ¿no? Bueno, pregunta, si no, pregunto yo de lo que me importa especialmente es... Perdón, Silvia, sí. Las cosas que contaba Ana Inés me hicieron recordar
a algo que me había dicho una chica mía una vez sobre la Biblia y los idiomas en los que está escrito. Ella había empezado a estudiar griego porque muchos de los escritos originales estaban en griego. Ahora, ¿es tan así? O sea, uno que si tuviera oportunidad de aprender o estudiar el idioma original, ¿tendría por ahí conocimiento o un entendimiento superior a los idiomas que nosotros en español, por ejemplo, o inglés? ¿O ya traducido? Yo hice griego koiné, ¿no? Que es el griego de la Biblia. Nada, o sea, no sé cómo responder, pero viste que cuando vos ves una película, si sabés el idioma en el que está la película y la ves en su idioma original, hay como ciertas, hay matices, no sé, inflexiones, cosas del idioma original, las frases hechas, las intencionalidades que tiene el idioma original, que por ahí no las podés volcar a otro idioma porque ese idioma no tiene un paralelo exacto de intencionalidad, más que nada sería, ¿no? Entonces, está bueno poder leer en su original. Tiene más que ver con un estudio, ¿no? Por ahí para leer la Biblia, si agarras un pasaje, los pasajes en general vienen todos tranquilos, hay algunos muy oscuros, muy complejos. Te vas a dar cuenta porque agarras 4 traducciones y más o menos están todas muy armadas igual. Y si ves que hay mucha diferencia es que es un pasaje complicado. Pero agarrando 4 traducciones, por ahí un pasaje te interpela, dices, quiero entenderlo. Bueno, lee 4 traducciones. NBI, que es bien literal. Las literales son NBI, Reina Valera, Las Américas. Después tenés las que son más interpretativas, que la idea que tienen es de, qué sé yo, Dios habla hoy, TLA, que es la del lenguaje actual, que buscan encontrar un paralelo en lenguaje común, que el griego koiné es griego común, en lenguaje común para gente latinoamericana. Entonces, ese contenido, o sea, siempre los contenidos están intervenidos por sus editores. Palabra pura no hay. Entonces, bueno, puedes encontrar un balance entre NBI y Dios habla hoy. También está Palabra de Dios para Todos, que está buena, y que son están más trabajadas las traducciones, como tienen más transposiciones, o sea, que buscan que el sentido original se entienda, pero se entienda en un castellano simple. La TLA está pensada para niños. La Dios habla hoy es un lenguaje más simple. Entonces, entre todo eso, por ahí encontrás el sentido. Y si no, hay comentarios bíblicos buenos. Y la NTV, que es tan famosa hoy, la nueva traducción viviente. Está buena la nueva traducción viviente porque no sé bien la intención de los editores porque no conozco, pero está entre NBI y TLA, está entre medio. Y es linda, están bien elegidas las palabras, está buena. Qué sé yo. Para los diseñadores usan mucho NTV, porque es más para la gente, ¿no? Ajá. ¿Qué Biblia leemos especialmente? ¿Qué traducción leemos especialmente? ¿Federico? Yo, bueno, hola a todos. Yo suelo leer NBI, Reina Valera y NTV. Esas son las 3 centrales. Y algo que recordaba cuando nombraron NTV, que dijo ahí que está como entre medio de NBI y TLA, es como que la intención con la que la habían escrito era justamente como buscar esa parte literaria del NBI, pero agregarle esas palabras de hoy en día como para no perder ni una parte ni la otra, y que cuando la leamos la gente la pueda entender y diga, ya está bueno, ¿qué es esto que estoy leyendo? Pero también sin perder la parte literaria. Por eso es como que está ahí en el medio, entre ambas. Sí. Creo bueno, que los traductores de NBI... Sí. Los traductores de NBI son biblistas muy reconocidos. René, Esteban Bot, bueno, no me acuerdo todos, pero es gente que, por ejemplo, Esteban Bot venía a dar clases, venía con la hebraica, que se abre así,
leía la hebraica y leía en castellano. Y con eso hacíamos el devocional. A ese nivel de gente grosa, la traducción de NBI. Esteban Bot creo que es el director a nivel mundial de traducciones de las sociedades bíblicas. Es una persona que toda la vida se dedicó a esto. Sí, yo recordaba que de esto habló Carlos y al principio de cuando hicieron el programa con Pablo Deiros, que hubo dos programas que hablaron sobre las Biblias, sobre qué leer, qué no leer, o sea, las diferentes versiones, y ahí recordaba como decía que lo importante era leer la Biblia, ¿no? Como de leer NBI, Reina Valera, como que dejemos de como pelear en cuál es la mejor, cuál es no, sino leámoslo, pasamos tiempo leyendo la Biblia, que eso es lo importante y lo que va a nutrir nuestro ser, nuestro espíritu, ¿no? Como que ese era me acuerdo bien ahí patente cómo fue el mensaje, era, no importa si es Reina Valera o NBI o NTV, pero léanla, como dejen de discutir cuál es la palabra más precisa, pero siéntense a leerla. Claro, totalmente. Y la de las Américas también es muy literalista y está buena. También, cuando yo hice el seminario nos hacían leer la Biblia de las Américas. Los primeros 2 años la leíamos un montón de veces, no sé cómo era la historia, pero leíamos una materia en otra y leíamos, no sé, los primeros 2 años leíamos toda la Biblia entera 4 veces, una cosa así. Pero leíamos la de las Américas, sí, en esa época. Darío, ¿cuál es la tuya? Yo en lo personal, sin explayarme demasiado, normalmente me muevo siempre entre Reina Valera y NBI. Siempre lo tomé como que Reina Valera es un poquito, y NBI está un poquito más adaptado al entendimiento general. Obviamente entiendo por lo que decía Inés que eso se expande mucho más con versiones que son todavía más estrictas y otras que son todavía más adaptadas a la gente en general, ¿no? Porque claro, me imagino que es lógico que para muchos lenguajes con palabras de uso poco común les va a complicar más el entendimiento, y por eso está buenísimo que haya versiones que sean sencillas, con palabras de uso diario, adaptadas a nuestra, que capaz que hace 40 años no se hubiese usado ese mismo lenguaje porque no era el más tradicional, y probablemente dentro de 20 exista otra nueva que esté mejor preparada para llegar a más personas. Y ahí también engancho con lo que decía Fede, que al final es leer la Biblia, conocerla, entenderla, y bueno, si uno tiene la oportunidad también presentársela a otras personas, ¿no? Y mientras más sencillo sea el lenguaje, supongo. Yo soy la más cerrada entonces, porque todos los programas han sido hechos leyendo la NBI. Pero me baso en dos o tres cosas. Creo que a nuestros oídos y entendimiento todavía el vosotros español y vosotros que hacéis y no hacéis suena, es decir, contribuye a que sea más difícil la lectura, ¿no? En ese sentido. Pero entiendo también que hay personas que no pueden dejar que la Biblia es la Reina Valera, y eso es complicado también, porque se pierden de estar recibiendo otra cercanía de comprensión y de vivencia como tienen las traducciones más modernas, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que tienen, por ejemplo, la NBI, que es la que más conozco, es haber trabajado la belleza del verso, de la poesía hebrea. Reina Valera no distinguen los profetas la poesía, está toda escrita en prosa, y eso hace que se pierda el valor, ¿no? No solo la belleza de la poesía, sino el valor de la comprensión, porque, por ejemplo, los profetas están llenos de figuras del lenguaje. Una de las cosas que estoy más agradecida a Dios por haber permitido estos programas, porque al ir leyendo y al ir descubriendo y al ir hojeando, de repente uno de los que más me gustó ha sido una semana entera o más, leímos 29 capítulos de Isaías desmenuzando las figuras del lenguaje.
y se me habrán pasado un montón de cosas, nunca se termina de sacar todo lo que la Biblia tiene. Pero donde los traductores trabajaron con el lenguaje para que el lenguaje fuera cercano a la comprensión, por un lado, a lo racional, y después a lo sentimental, a lo emotivo, ¿sí? La poesía de los profetas es tremendamente hermosa y bien hecha, ¿no? Así que ahora, hay un tema, vamos aproximándonos más al tema de la comprensión y de la lectura en este tiempo, ¿no? ¿Y qué puede decir cada uno de por qué hay que leer la Biblia hoy? Esa es una pregunta que me parece interesante, que puede haber gente que la escucha, que puede vivir sin leer la Biblia, que por ahí tiene su casa, ¿no? No estoy hablando de creyentes practicantes, pero en nuestro país hay Biblias en las casas de la gente, ¿no? ¿Por qué diría cada uno que hay que leer la Biblia hoy? Voy a empezar tomando cosas que dijeron los chicos, que dijeron Ana y Luis, cuando mencionaban que los escritos bíblicos, si uno, aún no siendo creyente, lo toma como escritos históricos, son los más fidedignos que hay, o que nos llegan con más certeza, ¿no? Y creo que, si bien está pensada para creyentes, cuando uno se lo a cualquier persona, aunque no sea creyente, siempre va a tener un recurso de conocimientos, experiencias y datos que debería conocer, seguir e implementar en su vida diaria, porque en cualquier sentido que se vea va a ayudar a mejorar los aspectos que necesite crecer, ¿no? Hoy es bueno leer la Biblia porque cada pasaje, cada enseñanza, cada versículo tiene algo que puede ayudar a que la vida de la gente en general mejore. Si a eso le sumamos las cuestiones de creyentes, de fe, ¿qué puede haber mejor que tener? Sabemos que está escrito con fundamento, que está escrito cosas que se hicieron en su momento para poder entregarnos a nosotros lo más certero y lo más inspirado por Dios. Si además vemos que abramos la Biblia donde la abramos, vamos a encontrar algo de valía, algo de utilidad que nos va a servir en el día a día. Como creyente, en la vida diaria, en nuestros aspectos naturales, actividades cotidianas, como en un culto o hacia un hermano que se nos acerca con algún problema, con alguna duda que no sabe cómo resolver, y ahí está la Biblia. Muchas veces me toca a mí por ahí charlar con una persona que tiene algún problema y bueno, abrir la Biblia o pensar en qué haría en que estuvo en esa experiencia previa en alguno de los pasajes de la Biblia, siempre nos va a ayudar a dar una mano al más necesitado, ¿no? Sí. Bien, ¿qué más? Sí, tal cual. Sí, yo pienso que si tuviese que decir bien rápido es que nos marca el camino por el que tenemos que andar, ¿no? Nos direcciona esa guía de lo que debemos hacer, ¿no? El Espíritu Santo es el que obra en nosotros y hay mucho que pensar en cómo la Biblia es el único libro que tenés al autor al lado de tu interés. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo con nosotros y nos va a revelar y Él es nuestra guía, pero nos dejó la Biblia, no es que, sí, viste que habla, Él es el que nos da la palabra de Dios, que es la Biblia, y también es Jesús, pero no nos quedamos solo en, bueno, tengo el Espíritu, corro y no la leo nunca, porque en total yo la estoy con el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu nos guía a leer la Biblia y Él nos ayuda a entenderla, a comprenderla, a experimentarla, ¿no? Porque muchas veces, a mí que la leo, y hay algo que no lo entendés, no lo comprendés, pero cuando el Espíritu te da esa revelación de y después lo experimentás, es como que hay un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que el por qué leo la Biblia hoy es porque es lo que me trae dirección, me trae guía hacia dónde tengo que ir, ¿no? Y como decía ahí Darío, tal vez te pasa en el día a día con personas que no creen, que sí creen,
pero que necesitan de que lo que leemos en la Biblia en el día a día podamos llevárselo al otro y decirle, no sé, estás triste, estás cansado, estás angustiado, bueno, depositarle a Jesús, estás ansioso, bueno, da toda tu ansiedad en Jesús, y así, ¿no? Como que te sentís culpable, bueno, en Jesús hay perdona, no te hace culpable, te ama, y bueno, entonces todo eso solo porque leemos, y aparte dirección creo que también nos equipa a cada uno con herramientas para bendecir a las personas con las que nos movemos, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? Yo encuentro que la Biblia tiene una riqueza en una sabiduría liberadora para el otro, ¿no? Y para uno mismo. Entonces, que la sabiduría liberadora no era solamente de Israel, sino, bueno, el Códice de Hammurabi es un referente y había bastante de estos conceptos de liberar al otro, de ayudar al otro. El Códice de Hammurabi también tenía esto de cuidar a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿no? Enrique Dussel, que es un teólogo y filósofo contemporáneo muy importante, dice, era la esposa de otro a la que había que cuidar, el hijo de otro y la persona que era de otro país. Entonces, esta riqueza, esta sabiduría que tiene la Biblia, de la liberación propia y del otro, es maravillosa y es lo que nos debe... El concepto de liberación está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ocupa toda la Biblia. Es el tema que es regente en toda la Biblia. Y es lo que dice Jesús. Cuando Jesús arranca, dice, vengo a proclamar, bueno, viene a proclamar el jubileo, ¿no? Vengo a traer libertad a los oprimidos, bueno, y lee ese pasaje y habla de esta libertad. Entonces lo que nos ofrece la Biblia es un aprendizaje para ser libres, para ser plenos nosotros y en comunidad, y siempre buscando liberar al otro. Por eso cuando le traen a la mujer a Jesús para que la querían apedrear, y Jesús le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Y él la libera de esta culpa, de esta condena social y cultural. La querían matar, y él no lo permite, aunque estaba escrito, ¿no? Pero él trae esta libertad. Entonces, me parece que lo que nos aporta la Biblia hoy es esta sabiduría liberadora que nos permite vivir mejor, plenos, no oprimiendo a nuestro prójimo, no dejándonos ser oprimidos, nos permite pensar la vida desde otro lugar. Pues nosotros vivimos en sociedades muy opresivas, muy de demanda, muy de producir, de estar muchas horas haciendo, más nosotros en nuestro país, ¿no? De estar muchas horas trabajando para que la plata alcance, y la Biblia nos propone otra cosa, vivir de otra forma, en forma más plena, austera, liberadora. Me parece que el proyecto de vida de Dios está bueno, y que por eso nos sirve leerla, alimentarnos, nutrirnos de eso, y aparte, bueno, encontramos enseñanzas valiosísimas para todo lo que hacemos. Siendo, no sé, cuando fue el Éxodo, lo leemos como, bueno, Dios vino y los sacó a todos los judíos, ¿no? Y no, abrieron y salieron todos los que estaban oprimidos de Egipto salieron con los hebreos, salieron todos, porque la libertad era para todos. Entonces ese concepto de traigo libertad y traigo libertad para todos por igual, y todos somos creación de Dios, y todos somos elegidos de Dios, y eso está buenísimo. Me parece que esa sabiduría que nos aporta la Biblia está buena. Hablando de esto que mencionara, también me acerco, por ejemplo, al libro de Ruth, y empiezo a entender, cuando voy a levantar, en ese momento era la cosecha del campo, no me tengo que levantar todo, lo que se cae queda ahí y es para ayudar a otro. Había un concepto de prójimo, de atenderlo otra vez, viuda, huérfano, extranjero, y todo eso nos centra, nos da una visión de que somos comunidad y que el otro es yo y que el otro es Jesús. Entonces, ¿por qué leer la Biblia hoy? Bueno, porque nos centra también y nos hace ser mejores proyectándonos en el otro. Y esto es para todos nosotros. Y después hay enseñanzas también en esto que podríamos ver para empresarios.
entender los conceptos de comercio, cómo deberían funcionar, conceptos laborales, no acapares todo, hay que guardar para el otro, hay que ayudar al otro. Nos da paz, porque por ejemplo, Salomón diría, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite, todo lo volvemos a vivir. Entonces, cuando hoy estoy pasando una situación de mucha necesidad, alguien ya la pasó, ya se pasó, y Dios nos dio la fortaleza para superarlo. Entonces no me puede consumir el temor, la angustia, la depresión, porque ya pasó y voy a estar bien. También nos centra, nos da la base para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cristianismo, de seguir a Jesús. Porque la Biblia también dice que van a venir algunos que van a interpretar de un modo diferente, y ahí Pedro nos ayuda, dice, muchachos, este es el fundamento, fíjense, y esto es una buena técnica para todos, que vayamos aprendiendo en la madurez que vamos caminando y con la lectura de la Biblia. No puede venir ninguna interpretación súper iluminada de nadie que vaya en contra del resto de enseñanzas de la Biblia. Ese es un patrón ahí que siempre debería existir. Cualquier palabra que nos den, cualquier super revelación tiene que estar en concordancia con toda la Biblia. Si hay algo que no va por ahí, y todo esto nos ayuda a la Biblia, pero eso porque leer la Biblia hoy. Pero igual comparto lo que decía Ana también, de que nos va sacando de nuestra situación, de nuestro ensimismamiento, para ayudarnos a abrirnos. Otra vez, siempre me impacta, en nuestra congregación tenemos la posibilidad de asistir, de compartir, de ser bendecidos por muchos extranjeros, y eso es fantástico, y eso es a lo que nos llama la Biblia. No son extranjeros, somos nosotros ellos. Y en esto tenemos que crecer. Y la Biblia nos abre, nos saca de una situación egoísta y nos enseña cada vez más el tema de la justicia, de abrirnos al prójimo. Por varias de estas situaciones es que es importante siempre leer la Biblia, mirando la Biblia y mirando al prójimo. Sí. Y algo muy importante que está en la Biblia y que no lo decimos tanto, es el cuidado de la tierra. La Biblia nos enseña, la tierra no es solamente el lugar donde vivimos, sino que es creación de Dios igual que nosotros. Entonces, para el cuidado de la tierra hay 2 leyes. Por ahí para la liberación de deudas, de oprimidos, de esclavos hay una ley. Pero para el cuidado de tierra hay 2 leyes, que está la del barbecho y la del jubileo. Y entonces es muy importante. Nos falta esa conciencia de la tierra, porque la explotamos, le sacamos hasta que la reventamos y después nos vamos a otro pedazo de tierra, pero la tierra es la que nos provee la vida, o sea, es nuestra hermana, es parte de la comunidad de fe, la tierra. Y la parte de la conciencia ecológica la tenemos como medio floja y es re importante. Y por eso Dios, cuando los saca de Egipto, les da la tierra, de Ambulano, qué sé yo, pero llegan a la tierra, y cuando llegan a la tierra les da la tierra y se las reparte activamente. Cada familia tenía una tierra que podía trabajar, usar plenamente. Pero era equitativo el reparto, pero tenían leyes de cuidar la tierra, de no explotarla. Lo que decía Luis del libro de Ruth, de no sacarle hasta que no diera más, sino de cuidarla para que la tierra tuviera resto para poder seguir. Y lo mismo aplica para nosotros, de no estar oprimidos, de no esta carrera productiva donde tenemos que trabajar hasta que, como la tierra, nos quedamos ya sin nada y tenemos los famosos esos burnout que tienen que dormir y descansar porque esto mismo tenemos que hacer nosotros, cuidarnos a nosotros y cuidar al prójimo. Alguien que me viene a hacer un trabajo y tiene un problema y le pasa algo grave y me llama, no, porque no voy a ir, no te voy a cumplir. Tranquila, ocupate de esto, que esto es importante. Después vendrás a hacer el trabajo cuando puedas. Pero nosotros proveerle esa liberación al prójimo, no te viene el plomero, pero le decís, es muy grave lo que te pasa, encárgate de tu hijo, de tu situación, de lo que te pasó,
y venite mañana a arreglarme el caño, pero liberar al prójimo de esta carga de que tiene que cumplir, porque es parte de la vida. Y por ahí le está pasando algo más grave. Entonces, ahí estamos también siendo, como estamos bendiciendo al otro, liberándolo de esta carga, que es una carga social, que tiene que cumplir todo eso. Fíjense cómo están saliendo todos los valores del reino que vienen de la Biblia, que los tenemos en la Biblia. Bueno, tenemos que, ya nos pasamos de la media hora normal que nos han dado siempre, pero creo que esto provee riqueza para nuestra propia conciencia del valor de la palabra. En un tiempo era muy común regalar Biblias, no sé si sigue pasando eso hoy. Está mucho la idea quizás de gente que tiene una Biblia en la mano y no tiene el asesoramiento básico, ¿no? Cómo enseñar a leer para no abrir y de repente aparecer en las leyes del Levítico y decir esto es muy difícil, incomprensible, o cualquier otro pasaje. Es decir, no es un libro fácil la Biblia, ¿no? No sé, los jóvenes leen, ¿cómo lo ves, Federico? Bien, en mi opinión, yo estoy dentro del Ministerio de Adolescentes y he notado que sobre todo los chicos nuevos que llegan y los que tal vez van 1 o 2 años, no suelen tener tanta como la claridad de cómo leer la Biblia, ¿no? Es como, bueno, ¿y por dónde arranco? Arranco leyendo el Antiguo Testamento, arranco leyendo el Evangelio. ¿Cuánto leo? ¿Leo un capítulo, leo 2, leo 10? Termino un capítulo, termino un libro y ¿a cuál voy? Como que siempre están esas dudas y es por eso que nosotros como que tenemos que Silvia ahí hace un mes y medio, más o menos 2 meses, me pasó todos unos bullet points muy, muy importantes y muy prácticos que nosotros lo estamos implementando con cada uno de los chicos, porque tal vez es algo que no se habla mucho, porque bueno, vienen adolescentes, la familia es cristiana y vos como das por sentado que leen la Biblia y das como, bueno, sí, si vienen desde que son chicos a la iglesia, leen la Biblia porque se dice, pero capaz que vos te pones a hablar 1 a 1 con ellos y te das cuenta que en realidad no la están leyendo o la están leyendo esporádicamente y abriéndola así como, bueno, hoy me toca un salmo y leo el salmo, hoy abro y quiero leer un proverbio, y bueno, entonces intencionalmente buscar que puedan leer más y una forma más organizada, más metódica, es lo que intentamos y es por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Que pasa, por lo menos en adolescentes, que es donde estoy yo. Obviamente no todos los casos son iguales, ¿no? Hay chicos que leen desde que tienen 9 años y la leen metódicamente, pero en general eso es lo que vemos en el área ahí de adolescentes. Y por el lado de los jóvenes, y ahí me incluyo, yo creo que o por lo menos algo que pasa muy seguido, y que era algo que hoy tenía ganas de compartirlo ahí cuando hacían esta pregunta, es que solemos, y me incluyo porque a mí me ha pasado mucho, hasta que el Espíritu Santo me dijo, mira, vos tenés que hacer un ayuno de libros cristianos, porque el libro cristiano nos gusta, nos atrae, o sea, leer, bueno, el reino de los cielos. Te pones a leer un libro de un pastor en Estados Unidos o algún libro de un argentino, o sea, son todos librazos, buenísimos. Pero terminás y vas a otro y bueno, y ahora quiero aprender sobre la mente, bueno, libro del campo de batalla de la mente, bueno, y ahí, y voy libros y libros y libros, y en qué momento estás leyendo la Biblia, ¿no? Como que, sí, estás cristiano, buenísimo, te hace bien a vos, pero mi opinión es que tal vez nos pasa a los jóvenes, y a donde me incluyo, que nos tiramos mucho al lado de leer libros. Llenarnos está buenísimo, pero descuidamos un poco que es el libro más importante, es el libro que tiene que ser el primer libro, después el otro tiene que ser complemento, ¿no? Como no cambiar eso de los libros cristianos que están buenísimos, que sean mi fundamento y que la Biblia sea el complemento. Entonces, con mis amigos más jóvenes, creo que eso puede ser lo que pasa y lo que quería compartir hoy de poder ahí, que la Biblia es el fundamento y que los otros libros sean el complemento, ¿no?
Bien, excelente. Podríamos seguir, vamos a hacer otro programa en otro momento para seguir así. El espectro fue muy grande, con muchas cosas, llegando a mucho. Y bueno, esperamos, si Dios quiere, abrir toda la Biblia, sigue y vamos a seguir investigando y buscando y abriendo nuevos libros. He pensado muchas veces y me animo a leer Lamentaciones, por ejemplo, que tiene tan pocos versículos positivos y tanta angustia y dolor, pero en la Biblia realmente hay de todo, ¿sí? En las últimas 2 semanas hemos leído Jueces. Yo no quería leer Jueces porque tiene muchos episodios muy feos de cosas que hacía la gente alejada de Dios, pero todo el espectro que tiene la Biblia de todo lo que cuenta, habla, muestra, enseña es impresionante. Y bueno, por la gracia de Dios vamos a seguir, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ana, Luis, Fede y Darío, por haber estado y creo que enriqueciendo a todos aquellos que vayan a ver este programa. Así que Dios los bendiga muchísimo en sus áreas, en sus trabajos, en sus conocimientos, y seguiremos acá. Como todos los días, nos encontramos de nuevo en Abrir Toda la Biblia. Gracias a todos. Luego. Chao.